Lucila Giaconis, de 16 años, y su madre Isabel Giaconis, almorzaron y pasaron las primeras horas de la tarde juntas. Antes de despedirse, Isabel, su madre, le preguntó si quería esperarla en la casa de su abuela. Pero, Lucila, que estaba en quinto año y era muy responsable con sus obligaciones del colegio, le respondió que no, que quería ir a estudiar a su casa. Tenía que caminar 8 cuadras hasta allí. Eran las 7 de la tarde y ya había comenzado a oscurecer. Salió de la casa de su abuela y recorrió el camino que conocía muy bien. Pero nunca llegó a su hogar. A metros de llegar a su casa fue atacada junto a las vías de un ferrocarril. El agresor intentó violarla, pero ella se resistió y fue asesinada. Fue el 21 de abril de 2003, el lunes siguiente a las Pascuas, y a Lucila le faltaban 10 días para cumplir 17 años. Soñaba con ser cantante y actriz. El homicidio, 16 años después, está impune. Su madre, Isabel, se convirtió ese día en una madre del dolor. Pero hubo un rastro de aquel crimen, el semen que el asesino dejó en el cuerpo de su hija, que es la llave para identificar al elusivo homicida. Ese rastro forma parte del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, aprobado por el Congreso argentino en 2013, y reglamentado recién el año 2017. Ese banco, en el que se almacenarán las evidencias obtenidas en las investigaciones criminales y los perfiles genéticos de los condenados por este tipo de hechos, es fruto del impulso de esa madre, que todavía espera que en él aparezca, en cualquier momento, el dato indubitable que le permita ponerle nombre y apellido al hombre que le arrebató a su hija. Parece un crimen perfecto. Una vez escuché una frase que me llegó y no me la voy a olvidar jamás. No hay crímenes perfectos, sino investigaciones imperfectas, dijo Isabel Giaconis, una de las fundadoras de la ONG Madres del Dolor. En el inicio de la investigación, un sospechoso fue indagado por el primer juez de la causa. Estuvo detenido 20 días, pero fue liberado y exculpado porque su ADN no correspondía con el patrón genético del asesino. Los detectives habían llegado hasta él por el testimonio de una mujer que se había cruzado con Lucila y el presunto homicida antes del ataque. Pensó que era un ladrón y se dijo a sí misma: pobre chica, ahora le va a robar, y se alejó, cambió de rumbo por miedo. Según informaron desde que comenzó la investigación, se hicieron alrededor de 50 comparaciones de ADN con el patrón genético del asesino aún sin rostro. El fiscal del caso dijo: tarde o temprano el homicida va a caer. Hoy la investigación se basa en el análisis y cruce de la información. Por ejemplo, cuando tomamos conocimiento de que un agresor sexual es detenido, analizamos dónde fue ese ataque y dónde trabajaba o vivía el sospechoso para determinar si puede tener vinculación con el caso Giaconis, y, entonces, pedir una comparación de ADN, explicó. No solo se piden cotejos de ADN con sospechosos detenidos en el área metropolitana. También con delincuentes sexuales apresados en el interior. Uno de los últimos casos fue el de un hombre apodado Víbora, que fue detenido lejos de la capital, pero como había vivido en la capital y su grupo sanguíneo coincidía con el del asesino de Lucila, se le hizo el estudio genético, que dio negativo. Cada nueva pista que se diluye devuelve a la madre aquella tarde de otoño de 2003, cuando el cuerpo de Lucila fue hallado en un zajón contra el alambrado del terraplén, a la altura del cruce de las vías del ferrocarril a menos de 100 metros de la casa de la estudiante. El asesino sabía que esta calle no tenía salida. Un violador sabe dónde se mueve, dijo la madre de la víctima. Justo antes de su muerte, Lucila alcanzó a gritar. Suplicaba que la dejaran. El asesino la asfixió. Le tapó la boca y la nariz con sus manos, mientras le rompió violentamente la ropa interior para violarla. Un empleado de un taller de reparación de ascensores situado a unos pocos metros, pero desde un punto ciego en relación con la escena del hecho, escuchó los gritos de la adolescente.
Pensó que era una discusión entre novios, pero igual golpeó las persianas para que se asustaran y se fueran. Solo recibió una respuesta de parte del asesino. Negro, está todo bien. Poco después, ese mismo hombre salió del taller y se acercó hasta el terraplén. Vio un cuerpo. Conmocionado, corrió lo más rápido que pudo hasta la Avenida del Libertador, donde sabía que encontraría policías. Poco después, los uniformados llegaron hasta el terraplén y se toparon con el horror. Aquel hombre fue el primer sospechoso del crimen. Pero su eventual participación quedó rápidamente descartada cuando se comparó su patrón genético con los restos que había dejado el asesino. El fiscal quiere descartar todo tipo de dudas, ya que en un caso como este cualquiera es un sospechoso en potencia. Si bien hay situaciones que quizá vio bien pero no lo dijo, tal vez por miedo, y aunque el análisis de la escena parece situarlo lejos del lugar donde Lucila fue abordada por el asesino, lo cierto es que este testigo es la única persona conocida que admite haber visto viva a la chica, que ella murió a unos pocos pasos de su puesto de trabajo y que seguramente la conocía, porque la víctima vivía en la misma cuadra, dijo un calificado investigador del caso 5 días después del crimen. El mismo día del homicidio el fiscal había pedido que cualquier persona que hubiese escuchado u observado algo se acercara a la comisaría 35 o a la sede de la fiscalía para aportar su testimonio. Los investigadores pudieron reconstruir rápidamente los últimos pasos de Lucila hasta que fue atacada. Salió del Instituto General San Martín, al mediodía. Desde el colegio se fue a la casa de su abuela materna, situada a 6 cuadras de la escuela. Allí se encontró con su madre para almorzar y pasar las primeras horas de la tarde juntas. Cuando a Isabel se le hizo la hora de ir hasta el sitio en el que trabajaba, Lucila decidió irse a estudiar a su casa. Salieron juntas. A las pocas cuadras se separaron y la adolescente comenzó a caminar hacia su hogar. Según supo reconstruir la madre de la víctima, su hija caminó unas cuadras, dobló por una calle y Lucila se cruzó con una mujer muy conocida y la saludó. Hasta ahí nadie la seguía. Por eso siempre pensé que el asesino estaba al acecho, sostuvo Isabel. Todo parece indicar que el homicida interceptó a Lucila a una cuadra antes de llegar a su casa. El asesino la arrastró unos 100 metros por el terraplén. Lo sabemos porque en el camino perdió el zapato derecho y la media quedó manchada de clorófila, recordó Isabel. El calzado escolar de Lucila fue encontrado a un par de metros del caracol del terraplén, a medio metro del buzo azul de la chica y cerca de la mochila del colegio, que tenía libros y carpetas y una billetera con 15 pesos argentinos. Se sabe que la chica sufrió un fuerte golpe en la sien derecha que pudo haberla atontado. Se especula que el homicida la sofocó con su mano izquierda mientras con la otra, enérgicamente, le bajó la calza del colegio y la ropa interior hasta quitárselas de la pierna izquierda, aunque las prendas quedaron enganchadas en la otra. El agresor no pudo consumar la pretendida penetración, pero los peritos hallaron semen del asesino en el uniforme de la chica. Se pudo determinar el grupo sanguíneo y el ADN completo. Lo primero que pensó Isabel Yaconis cuando le dijeron que Lucila no estaba en casa fue que la habían secuestrado. Pero pronto, cuando se presentó en su hogar una psicóloga de la Policía Federal, conoció el dolor más grande de su vida.